fue. Recta final de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, elecciones completamente nacionalizadas, así que vamos a repasar un poquito qué fue lo que sucedió ayer. En principio, algunos datos breves. Ustedes saben, Javier Milei no va a votar por Manuel Adorni este domingo porque va a estar en Roma, viaja para la asunción del Papa León XIV, así que no va a estar acá para seguir a su vocero presidencial. La que sí se queda es Karina. La hermana de Milei sí se queda acá para monitorear la elección y va a ser el primer viaje que Milei no haga con la hermana, ¿no? Estamos todos de acuerdo. ¡Qué miedo! Exactamente. Hashtag miedo, chicos. Primer viaje en el que los Milei se separan. Es todo un acontecimiento histórico. Y el otro datito sobre este domingo es cuándo van a estar los resultados, ¿no? Porque ya entramos a la otra etapa del proceso electoral, que es la de la ansiedad. Qué buena pregunta. Ustedes saben que se vota de forma electrónica acá en la capital federal. Son esas máquinas enormes que se vienen usando ya hace rato, desde el 2015, nunca con demasiado éxito. Por eso no suele ser bastante constante su uso en las elecciones. Se usaron en el 2015, se intentaron en el 2023 y ahora en este caso. Pero se espera, sobre todo teniendo en cuenta cómo salió el escrutinio en Salta, que usa el mismo sistema, se espera que pueda haber resultados temprano, ¿sí? ¿Cuáles son las pautas que se van a seguir para publicar los resultados de las elecciones? Se tienen que cumplir al mismo tiempo estas dos condiciones. Que estén escrutadas el 25% de la totalidad de las mesas de la ciudad de Buenos Aires, pero que al mismo tiempo cada una de las 15 comunas tenga el 33% de sus mesas contabilizadas, ¿sí? Si se cumplen esas dos condiciones, o sea que cada comuna tenga el 33% de las mesas escrutadas y la ciudad de Buenos Aires como distrito en su totalidad el 25%, ahí vamos a empezar a conocer los datos. Si no, a partir de las 9 de la noche. Lo que suceda primero. Si no se llega a estos porcentajes antes de las 9 de la noche, bueno, tendremos que esperar a las 9, que es el horario habitual en el que solemos enterarnos de los resultados de las elecciones. Pero si estos porcentajes se alcanzan un poco antes, póngale a las 8 o a las 7:30, por ahí podemos ya conocer el resultado de la votación o por lo menos una aproximación un poquito antes. Sobre todo teniendo en cuenta que no se elige gran cantidad de cosas, son unas elecciones completamente locales, bastante sencillo, no tenés que calcular diputados nacionales, ni senadores, ni presidente, entonces la cosa puede ser un poquito más sencilla, así que tal vez en una de esas podamos tener ya los resultados tempranito. Ayer hubo cierres de campaña, por supuesto, el más resonante fue el de La Libertad Avanza, porque lo tuvo al presidente Javier Milei como el protagonista. Manuel Adorni también habló, pero parece que la campaña y que el candidato no era Manuel Adorni, sino era el propio presidente Javier Milei. Hay como una discusión, ustedes saben que no está yendo mucha gente a votar, en las primeras 5 elecciones que tuvimos no fue mucha gente a votar. Veremos si se replica esto también en la ciudad de Buenos Aires, pero si eso sucediera, tal vez también las estrategias de los partidos políticos sean apelar a sus núcleos duros, ¿no? Porque van a ser los que van a ir a votar indefectiblemente, uno cree, en estas elecciones. Un poco en esa y un poco también sin decirlo, pero haciéndolo en la práctica, apelando al voto útil. El objetivo de Javier Milei y de La Libertad Avanza es destrozar al PRO, para que la gente vea que la única opción que le puede ganar el kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires es La Libertad Avanza y no el macrismo. Vamos a ver un fragmentito de lo que decía ayer el presidente de la Nación en Plaza Mitre en el cierre de la campaña de La Libertad Avanza. No voy a perder tiempo en describir todas las inconsistencias de los amarillos fracasados, porque están peleando el 4º lugar. Vengo a llamarlos para que demos la puntada final, empecemos a clavar la tapa, el cajón del kirchnerismo ahora en la ciudad de Buenos Aires. Ese kirchnerismo que está representado por Zambaca, porque es una vaca que vivió siempre del Estado.
Es todo me muy costó malo. un montón, ¿eh? No estuvo tan bueno, nadie lo entendió lo de No. Zambaca. ¿Por qué Zambaca, no? Malísimo. Muchas porque vueltas, ¿no? Mucha vuelta, Santoro, Leandro Santoro, Sí. para el que no entendieron, en vez de Santoro, Zambaca, prohibido de la teta del Estado. Una pelotudez No, atómica. recién la entiendo. Claro. Ah, No, no. lo bueno Y es que con La subtítulos. gente de ahí tampoco lo entendió. No, nadie se rió, para variar, ¿no? Lo bueno es que lo tiene a su espalda. Justo atrás se lo ve a Sturzenegger, Sí. que ocupó cargos en los últimos gobiernos nacionales con Sí. Macri, con él, con la Alianza, fue director del Banco Central, integró el Parlamento porque fue diputado nacional. Creo que no me estoy Cuando olvidando entre ningún también a cargo. la Wikipedia de Patricia. ¡Oh! Uf, olvídate. ¿Quién era la chica que estaba, la mujer que estaba atrás de él? Ay, no vi. Ah, no sé, me da... ¿Será Pilar Ramírez? No lo sé, no la vi. Era rara la imagen, todo medio los locos Adams. Siempre suelen ser los locos Adams, los libertarios, Pero la ¿no? estética... De todas formas, esto lo voy a decir en serio, más allá de todos los chistes que se puedan hacer y qué sé yo. Eso justamente lo que estábamos comentando fuera de aire, cuando lo estábamos escuchando, lo de clavar el último Cajón. Sí. cajón del kirchnerismo, bla, bla, bla. No es solamente eso que está repitiendo, se está repitiendo permanentemente. Da la sensación, en algún momento, hay que decirlo, nos guste o no nos guste, ganó las elecciones, estaba angelado, cualquier cosa era, digamos, No importaba lo que gente dijera. entraba por, Sí. como por un tubo por todos lados. Y ahora está, yo lo veo particularmente, esto no es para ilusionarme ni yo ni para ilusionar a nadie, digo, es este momento que yo estoy viendo que está desangelado, que hay una cosa de repetición que es hartante hasta los propios. Me da esa sensación de que harta hasta los propios. Sí, Porque es- ya sabes qué es lo que va a ¿Qué es decir. lo que va a Sí. decir? Es un poco lo que se viene viendo en todas las entrevistas y en todas las exposiciones del presidente. Son las mismas tres ideas, los mismos tres conceptos que los va replicando en distintos escenarios, pero no está la capacidad de adaptar el discurso a la circunstancia, ¿no? Porque cada grupo económico, cada sector de la sociedad, cada momento no es lo mismo una charla en un ámbito privado que el cierre de una campaña, demanda cuestiones diferentes y acá, bueno, no está sucediendo. Pero bueno, básicamente lo que uno ve detrás de este discurso del presidente es que lo que están intentando hacer es agarrar y atraer todo el voto del PRO hacia la Libertad Avanza, ¿no? Están apelando al voto útil porque entienden que no pueden sacar votos de otros lados. Claro. El votante de Larreta no va a votar a Javier Milei, el votante de la coalición cívica no va a votar a Javier Milei, el de la UCR no va a votar a Javier Milei. La única forma que tiene de ampliar el espectro de votantes de Manuel Adorni es sacarle votos al PRO. Entonces, es lo que están intentando con esto. Por supuesto, salieron a responderle del PRO, decían, nos necesitó, básicamente se sostuvo este año y medio Javier Milei gracias a nuestra ayuda. La verdad es que es un poco injusto que nos trate de fracasados. Veremos la semana que viene, cuando se reanude la discusión en la provincia de Buenos Aires, si siguen tan enojados o si se les pasa Claro. un poquito el enojo, ¿no? Si se quiebra o solo se dobla. Claro, no sé, por el momento apostaría solo por la segunda, ¿no? Que simplemente se dobla. Pero ocurrieron 2 episodios muy curiosos en el cierre de campaña de La Libertad Avanza. Uno, ustedes saben que siempre dicen ellos que se les paga a los militantes Sí. peronistas por ir a las marchas. A mí estos 2 episodios que vamos a ver los traigo porque describen un poco el panorama de cuál es el público que tiene La Libertad Avanza, pero sobre todo porque uno ocurrió en TN y el otro ocurrió en La Nación. Los 2 en vivo, los 2 en canales que suelen ser bastante amables con el gobierno nacional, y por ahí esto sirve también para romper un poquito con esa amabilidad. Vamos a ver qué decían algunos militantes que se acercaban ayer al cierre de campaña de La Libertad Avanza y dicen, a nosotros nos prometieron un montón de guita y ahora no nos quieren pagar. Mira. Gente. No quieren pagar 20 lucas, están re locos. ¿Cómo? No quieren dar 20 lucas, dicen, nos vinimos acá por 25, vinimos a hacer el viaje y dicen que no quieren dar 20 lucas ahora. No, 10 encima no querían dar. Están re volados esto. ¿Quién? Acá la gente de Milei, no sé quién, de gente de quién más, dice que no quieren dar 20 lucas. Están re volados. ¿Por qué no quieren dar 20 lucas? ¿Y usted no, cobró? 10 no, todavía no cobré. Me querían dar 10 primero, ¿no? Sí. ¿O querían dar 10 lucas? No. ¿Cómo va? Buenas noches. Nos querían pagar, yo soy de Merlo. ¿Sos de Merlo? Sí, nos quisieron pagar 10.000 pesos y ahora nos dijeron que nos van a pagar 20.000 pesos. O sea, tiene plata pero no nos quieren pagar, ese es el tema. ¿Viniste voluntariamente o porque sabías que había plata? No, vine voluntariamente, pero tienen que cumplir con su palabra, somos gente grande. Nos pagan, ¿Te pagan? sí, nos dan 25.000 pesos. ¿Quién te paga? Milei. ¿Eh? Milei. ¿Sí? Sí, Milei.
¿Quién te dijo eso? Vamos por allá. El presidente. Vamos por allá. Perdón, Vamos. señor. Bueno, apareció alguien de remera roja que llama la atención. Bueno, chicos, más allá de la... Me retracto, no era un montón de plata, eran 10.000, 20.000 pesos, 25.000. Pero el enojo de la gente porque les prometieron plata y no les estaban pagando, Bueno, ¿no? es una, para muchos seguramente de los que estaban ahí era una changuita que... Pero por supuesto, con cero esfuerzo. Fueron justamente para eso. Además, uno de los flacos decía que era de Merlo, o sea, tampoco es que votan en la ciudad. No, de la Buenos mayoría Aires. eran los... Claro. Después de los que siguieron entrevistando era... O sea, no son votos para urbano. No, los habían supuestamente los habían llamado para hacer seguridad. Claro. ¿Correcto? Ah, ok. Por eso al principio tenían unas remeras negras. Trato de contar un poquitito qué fue lo que vi porque yo lo vi en vivo. Tenían unas remeras negras que decían seguridad. Sí. Después se dieron cuenta que no había tanta gente. Entonces dijeron, vamos a sumar gente. en vez de seguridad van a ser público. Claro. Entonces ahí les hicieron poner esas remeras. Las violetitas. Claro, de las violetas. De la Libertad Avanza. Se ve que para Pero no seguridad, les estaban pagando. Entonces le dijeron, como no van a ser seguridad, van a ser público, les damos 10. en lugar de 20, que era para De lugar de seguridad. 20 o 25, que eran Claro. lo que les habían supuestamente pautado. Bueno, y ahí es donde se arma todo el quilombo. O sea, todo desorganizado. Pues si lo querés hacer, hacelo bien, ¿no? Ah. Se hizo muy mal. Después había otra chica que tan caliente estaban que, claro, le ponían micrófonos y hablaban. Claro. Eso es lo que tendrían que haber Claro. pensado un poquito. Bueno, porque claro, esto obviamente no es nuevo, nadie está diciendo que esto sea nuevo, pero bueno, evidentemente se hizo muy desprolijo. Sí. Una chica que contaba que estaba muy enojada, ese señor que veíamos de rojo, que fue los que de alguna manera los fue corriendo del micrófono o de los micrófonos. A esta chica no la pudo parar y contó que, por supuesto, les habían retenido los documentos, que se hace. Es un horror, pero se hace, porque si vos le pagás antes y los chavales se van, bueno, entonces... Le retienen Pero el documento. nadie te puede retener el documento. Claro. Es una locura. Y este señor de remera roja la quería correr y estaba tan caliente la chica que lo empezó a cagar a pedos al tipo y siguió hablando y empezó a decir todo hasta que muestran un celular con los chats diciendo, bueno, les vamos a pagar 25, bla, bla, bla. Eso todo salió al aire en vivo. Tremendo. Tremendo. Que no lo vamos a cuestionar, porque como decía Gaby, qué sé yo, sucede. Ahora, el tema es que estos son los que después dicen, le pagan a los militantes, Claro. mirá qué cosa con la plata, bla, bla, bla. Bueno, chicos. Después te salta el chiste de Zambaca, ¿no? El que vive de la teta del Estado. Entonces son vaca, Dios Bueno. santo. Mencionan ahí en el chat, le robaron a un movilero de la Nación Más. Bueno, eso también pasó y vamos a repasar ese momentito, a ver. Bueno, mientras Nicolás Me robaron el se celular. ordena... Uy, Me robaron el celular. no lo Me robaron el puedo celular. creer, no lo puedo creer, Nicolás. No puedo creer que me robaron mi teléfono. No lo puedo Me creer. robaron mi teléfono, no puedo creer. No, Nico. Mi herramienta de trabajo. No lo puedo Lo creer. sigo pagando, Cristina, me sacaron No, el no celular. lo puedo creer, Nico. Impresionante. A mí me destruye, pobre Ay, me flaco, rompe ¿no? la- Que Todavía estaba lo sigo laburando. pagando, ay, no, Todavía me lo sigo mato. pagando, Me imagino es que la tremendo. Nación Maya le debe haber repuesto el teléfono. Permitime dudar. Sí. Permitime dudar. Ojalá que sí. Bueno, Pero- se lo robaron en una Sí. en una situación de trabajo en vivo, o sea, debería. Tremendo, Sí. tremendo. Pero bueno, no fue el único creo cierre de campaña de ayer. Anoche arrancó Horacio Rodríguez Larreta a caminar y también cerraron campaña la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. La UCR lo hizo en el Teatro Vorterix, los dos espacios políticos con los referentes nacionales presentes. Ahí está Lilita Carrió y ahora después también vamos a ver las imágenes de la UCR donde estaba Martín Lustó, el presidente del partido. En el caso radical lo que hicieron fue ambientar todo con como con planetas colgando, ¿sí? Del escenario. A mí me llamó la atención porque los planetas después pusieron las caras de los otros candidatos para decir que ellos están muy alejados de lo que pasa en la realidad y que miran en la ciudad como si fuera otro planeta. Me parece medio raro poner caras de otros candidatos en el cierre de una campaña, pero bueno, como no soy estratega no opino.
La renovación, ¿no? El tema de la UCR, dicen lo mejor que tenemos para ofrecer es la lista. La gente ya está cansada de las personas que no se comprometen, que van a ser electas y que no sabemos si van a durar 4 años. De hecho, ayer Manuel Adorni dijo, yo voy a renunciar si soy electo el 9 de diciembre para asumir el 10 de diciembre, pero el presidente va a ser el que defina si cada uno de los funcionarios está en el mejor lugar en el que puede estar, dando a entender que tal vez en una de esas, si a Javier Milei no le parece apropiado, adecuado que Adorni esté en la legislatura porteña, no va a estar los 4 años para sorpresa de nadie. En el caso de Lilita Carrió, que fue el lugar a donde yo fui... Ay, ¿cómo te fue, Carlis? ¿Hay foto? No me saqué foto. Había mucha gente. Mucha gente. Mucha O sea, gente. contra todos los pronósticos. Contra todos los pronósticos. Todos más 60, más 65, por supuesto. Un discurso muy anclado en los jubilados. Jubilados, porque todos son jubilados. Lilita Carrió, stand-up absoluto, chiste tras chiste tras chiste, habló de sus corpiños, habló de O sea, ¿cómo es que dijiste por el aire? El corpiño de una familiar muerta usa. La amo. Sí, La amo. es tremendo. No prende el horno eléctrico porque le viene mucha luz. Pero sucedió algo. El cierre de campaña era jubilados y en contra del voto útil, porque los perjudica a ellos, ¿no? El voto útil es entre el PRO o la Libertad Avanza. Y ellos dicen, no estábamos discutiendo eso, discutimos representación en la legislatura, no se dejen engañar. Pero el momento que me parece que vale la pena mencionar fue uno en el que sin querer Lilita Carrió anuncia que le hicieron juicio político a Mariano Cunio Libarona. Ella comenta, estaba tomando un café antes de venir acá y me lo cruzo a Cunio Libarona, ¿no? Así, como si estuviera ella sola. Y dice que Cunio Libarona se ofreció a darle determinada información sobre algún problema que le preocupa a la coalición cívica. Tiendo a pensar que debe ser por el caso Libra. No ahondó en eso Lilita Carrió. Entonces la mira Mónica Frade, diputada de la coalición cívica, y le dice, así que vamos a frenar un poco eso de ir a la yugular de Cunio Libarona. Frena el juicio político, le dice a Mónica Frade. Y Mónica Frade la mira y Lilita le pregunta, ¿ya lo presentaste? Sí, le dice Mónica Frade. ¿Qué fue lo que pasó? Presentaron ayer un pedido de juicio político contra Mariano Cunio Libarona, que ayer Lilita quiso postergar porque se cruzó al ministro, que parecía que tenía una actitud bastante colaborativa. Y el pedido de juicio político es por 2 motivos. Uno, tiene una denuncia del fiscal general de Mar del Plata por el sistema acusatorio que se está implementando y que nos contó Franco Misraji, donde el juez deja de impulsar la investigación para que las pasen a impulsar los fiscales, y los fiscales dicen, no tengo recursos. Entonces le hicieron una denuncia a Cunio Libarona por eso, y porque ayer no fue a ser interpelado en diputados por el caso Libra. Por esos 2 motivos decidieron hacerle juicio político, que me parece que es uno de los anuncios. Hablando de Libra, seguramente mañana lo vamos a profundizar con Franco, pero la jueza María Servini congeló las cuentas de Mauricio Novelli, que es el organizador del Tech Forum, donde ya expuso Milei en algunas oportunidades, a su socio, que es Manuel Terrones Godoy, y a Sergio Morales, que era asesor en la Comisión Nacional de Valores hasta que estalló este escándalo, pero también a la madre y a la hermana de Novelli, que son las que nos contó Franco, que vaciaron las cajas de seguridad 3 días después del escándalo de Libra. ¿Vieron los videos? Tremendo. Tremendo. Sí, tremendo. si fuese de otro color político estaría dando vuelta por todos lados. No me acuerdo los videos del ¿Cómo sería López. hoy el escándalo nacional y latinoamericano? Sí, no, es un escándalo y la verdad es que no se le está dando bola. Lo veía a Nico Lantos en las redes sociales que decía, creo que era Nico, o en algún lugar, como tenés que ver las noticias de otro país para enterarte qué es lo que sucede en la Argentina. Pero bueno, les congeló las cuentas a estas personas vinculadas puntualmente con la promoción de la moneda Libra, pero además también se sigue de forma reservada una investigación sobre el patrimonio de Javier Milei y de Karina Milei, secreto de sumario sobre todo eso. Así que nada, se está moviendo el tema Libra, que evidentemente le tiene que preocupar bastante al gobierno nacional. Dados estos primeros cierres de campaña, hoy vamos a tener otros, ¿sí? El de Santoro y el del PRO son los más resonantes para este jueves, último día de campaña. Vamos a ver un poquito cómo está el panorama ya en las últimas encuestas que vamos a repasar sobre la ciudad de Buenos Aires. Tenemos una de Isasi Burtman que suele darle bastante bien al gobierno nacional y lo tiene, acá puse por candidato, pues también mide por espacio político.
Pero bueno, por candidato, en primer lugar para Manuel Adorni con el 22%, muy pegadito Leandro Santoro con el 21% y la ponen a Silvia Los Penato del PRO en tercer lugar con el 15% y ahí aparece también bastante cerca Larreta con el 10%, una pelea que acotan puntualmente a Adorni y Leandro Santoro, en este caso con el vocero presidencial arriba. Es mileísta, Sí. Y Sassi Burman son mileístas, hay que decirlo. Y imagínate que le da con bastante, todas las letras. bastante juntito, ¿no? No es tan auspiciosa. No, y es la única encuesta que pone Adorni No, por primero. eso, Sí, me parece muy poquito. Si bien lo dijiste, digo, lo resalto, son mileístas. Vamos a ver otra de la consultora CB, que lo tiene a Leandro Santoro en primer lugar con el 26,5% de los votos, sin proyección de indecisos es esto, el 22,2% para Manuel Adorni y el 21,1% para Silvia Los Penato. Entiendo que este es un poco el panorama que más maneja, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Un segundo puesto que está dentro del margen de error y que puede ir para cualquiera, tanto para Adorni como para Silvia Los Penato. Acá mucho menos valorado Larreta con el 6,5% de los votos y Ramiro Marra en un quinto lugar casi con el 5% de los votos. También en CB preguntan sobre la intención que tiene la gente de ir a votar, ¿no? ¿Usted tiene decidido ir a votar? Este es uno de los grandes temas de esta elección. El 66% dijo que sí, que tiene decidido ir a votar y que seguramente va a hacerlo, y el 14% dice que posiblemente irá a votar, el 3,4% dice que no, y hay un casi 16% que no sabe, pero que seguro va a votar. Según esta encuesta de CB, estamos hablando de casi 7 de cada 10 personas, 6 personas y media, podríamos decir, que sí o sí van a ir a votar, así que veremos cómo se plasma esto realmente en la participación, que viene bastante flojita en lo que va del 2025. En las elecciones todas las que se dieron hasta ahora hay mucha apatía. Sí, 60% de participación y no mucho más. Mucho, sí. Sí, en promedio. Y vamos a ver sobre esto, después lo vamos a profundizar a lo largo del programa, pero quiero que se queden con esta plaquita en la cabeza. El Centro de Investigación para la Calidad Democrática hizo un estudio bastante extenso. En este caso, este gráfico es desde la vuelta de la democracia hasta las últimas elecciones del 2023 que tuvimos, agarrando todas las elecciones, toda elección que haya sucedido, ejecutiva, medio término, provincial, nacional, todas, y hacen un seguimiento de la participación electoral y del ausentismo, desde el 83 hasta la fecha. ¿Ya? Y lo que vemos es que de forma muy, constante, va bajando lentamente, no de forma pronunciada, pero sí constante, va bajando la participación electoral, que es la franja que está arriba, de azul, y va subiendo el ausentismo, ¿sí? O sea, efectivamente esta es una tendencia que viene dándose y no es algo de esta época, sino que viene sucediendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Que de a poquito va bajando la cantidad de electores que deciden ir a las urnas y va subiendo la de los que prefieren ausentarse. Veremos después cuáles son los motivos, ¿no? Pueden ser 1 millón de motivos que no les interesan, que están enojados, no lo sé. Eso seguramente va a ser uno de los temas de estudio, por supuesto. Ayer, en uno de los que va a ser últimos días de campaña, también sacó a relucir el gobierno nacional su política represiva, porque, vamos a ser sinceros, hacen campaña también con la represión, el tema de los piquetes y todo eso viene siendo bastante moneda corriente, y una vez más, como todos los miércoles, hubo movilización de jubilados en el Congreso de la Nación, y ahí estamos viendo las imágenes. Detuvieron y tiraron al piso de forma muy violenta, chicos, la verdad, al padre Paco Olveira, que estaba allí en el Congreso de la Nación. Ahora vamos a escuchar uno de los testimonios, pero estaban haciendo una misa con los jubilados. Había una convocatoria de la mesa ecuménica, no solamente la convocatoria, justamente como su nombre lo indica, era de varias religiones. De hecho, el padre Paco también contó que había evangélicos, que había musulmanes, que había judíos, rabinos que estaban acompañando, digamos, esta especie de rezo y de custodia de la marcha de los jubilados del día de ayer.
Vos sabés que hay algo bastante particular que me parece que está bueno resaltarlo, que es como ellos lo habían anunciado, había varios flyers dando vueltas acerca de la mesa ecuménica, convocando. Ayer, todas las Lula y todos nuestros compañeros que estuvieron laburando ahí hacían la aclaración de que había un vallado diferente al resto de los miércoles. Sí. Había más policía que ya la que hay en general los miércoles, que ya es bastante, o sea que había mucha más policía. Y la pregunta era, o sea, fueron a emprenderla directamente con los curas. Y a juzgar por lo que pasó, evidentemente parece que sí. Fue así. Sí, y llama la atención, no solo porque, bueno, estaban rezando o intentando rezar. Este domingo asume el nuevo papa. Digo, es raro, es como, viste, todos los condimentos como que no terminan de encajar. Teniendo en cuenta la falta de respeto de este gobierno con Francisco, cuando murió, que escribieron mal el nombre, que llegaron tarde al velorio de Francisco, después queriendo hacer como que León XIV se puso León por Milei, después se debieron haber dado cuenta qué es lo que piensa el Papa sobre el capitalismo, sobre el mundo del trabajo. Va a ir nuestro presidente este domingo y deciden 4 días antes a reprimir a curas, ¿no? A personas religiosas, la verdad. Sí. Llamativo. Vamos a escuchar qué decía el padre Jorge Chueco Romero, que fue una de las personas también reprimidas, y contaba un poco qué era lo que estaban haciendo y cómo fue que empezó toda esta situación una vez más en el Congreso. Y bueno, y ellos mientras te van empujando, hay uno que por atrás te va pegando con el bastón por abajo. Lo vimos. Y sí. No sé quién les manda la orden, porque justo fue cuando empezamos a rezar. El padre Paco propuso rezar un Padre Nuestro, y cuando empezamos a rezar ahí empezaron a empujar. Se ve que no lo quieren a Dios, no la quieren a la Virgen, no quieren a su pueblo. ¿Lo reprimieron cuando estaban empezando a rezar? Sí. Cuando estábamos empezando a rezar empezaron a empujar, quisimos volver a rezar, volvieron a empujar, y bueno, y se terminó así, ¿no? Con gases y golpes. La verdad es que yo no encuentro el motivo para empezar a tirar gases lacrimógenos y golpear a gente que estaba intentando rezar. No se ve ningún tipo de amenaza, de violencia, de incitación, de provocación, de nada. No hay argumento del cual se pueda intentar agarrar el gobierno, Patricia Bullrich, para decir los reprimimos porque estaban intentando rezar un Padre Nuestro, ¿no? No, bueno, es evidente que, digamos, ya es una estrategia, probablemente tenga que ver con lo que vos dijiste hace un ratito, que es que les debe sumar en algún lado, sí, o ellos creen que les deben sumar en algún lado. A mí ayer particularmente me dio mucha angustia ver que ya no les importa hacerlo ante las cámaras, miles de cámaras, camarógrafos, fotógrafos. Eso ya no importa, no amedrenta a nadie eso. Lo que me angustia mucho más, pensar que evidentemente a nadie le importa nada, porque hoy no está pasando nada más que nosotros lo estemos contando y que nos estemos indignando como siempre, como todos los miércoles. Bueno, esa situación me pone cada vez más triste. Sí. Es que después, no triste, además es agobiante pensar que sabemos que el miércoles que viene va a volver a pasar y que nadie va a hacer nada. A nadie le importa. Hay algo de eso, Gaby, que es la reiteración, ¿sí? Porque digo, cuando vos te encontrás con una escena que rompe con la norma, por ahí te llama la atención. Ahora, cuando vos sabes que todos los miércoles va a pasar eso, hasta los horrores más grandes los se naturalizan y te termina pasando que a lo mejor el miércoles que viene es una escena peor que esta y entonces ya te olvidaste de la de este miércoles. El gobierno efectivamente tiene algo con la cuestión de la represión en el espacio público, porque de hecho cuando ayer veíamos una de las burradas, que era la encuesta telefónica en la cual se acusaba al kirchnerismo de fomentar los piquetes, hay un poco de esto, ¿sí? Hacia su propio electorado, hacia su base de apoyo, esta imagen de un gobierno intransigente, un gobierno fuerte que no se deja amedrentar por jubilados o curas que quieren manifestar que morirse de hambre no es justo en un país como el nuestro. Bueno, vale, y a ellos les suma, y por eso lo sostienen, ¿no? Es horrible, pero es así. Sobre temas jubilados, esta semana hubo discusión en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en comisiones, y se firmaron distintos dictámenes. Puede que haya sesión el miércoles de la semana que viene para tratar el tema de las jubilaciones. Los principales dictámenes son de Unión por la Patria. Hay dos. En uno lo que quieren es reinstaurar el plazo de la moratoria previsional por 2 años, prorrogable por igual tiempo, con la firma del Poder Ejecutivo. También modificar el acceso a la PUAM, a la pensión universal
universal para adultos mayores para que las mujeres la puedan solicitar a los 60 años y no a los 65, porque era un virtual incremento de la edad jubilatoria. Y en segundo lugar, el otro dictamen establece un incremento del 7,2% en jubilaciones y pensiones, salvo las que tengan algún régimen diferencial, y la suba del bono de 70.000 a 115.000 pesos. Después hubo dictámenes de otros sectores, el oficialismo avanzó con el suyo para crear una comisión que elabore una reforma previsional, o sea, no abordan ninguno de estos temas que tiene un poquito más de urgencia, así que veremos si efectivamente la oposición pide sesión para el miércoles de la semana que viene, pero esta represión de jubilados se daba también un poco en ese contexto en el que se está discutiendo en la Cámara de Diputados qué es lo que va a suceder con ellos. Hablando de conflictos, ustedes saben, esta semana Manuel Adorni trabajó un montonazo, hizo muchos anuncios, seguramente se va a merecer unas buenas vacaciones, y dentro de esos anuncios lo que impulsó el gobierno nacional es la eliminación de todos los aranceles para productos tecnológicos, celulares puntualmente, reducción en aires acondicionados, en televisores y demás. Y en Tierra del Fuego la verdad es que esto por supuesto generó muchísimas alarmas. Ayer hubo una decisión muy importante de la Unión Obrera Metalúrgica seccional Río Grande, que es la de avanzar con un paro total de actividades por tiempo indeterminado a partir del mediodía de ayer, y lo van a levantar solo cuando se logre una resolución que sea favorable y concreta, que garantice que va a continuar el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, porque si no ya están viendo que a partir del 1 de enero del año que viene cierran todas las industrias en Tierra del Fuego. Y esta decisión, que es muy importante, la verdad, Tierra del Fuego, en Río Grande está lleno de fábricas, de empresas, de ensambladoras, por lo tanto es muy fuerte y con muchísimo impacto, pero además esta decisión tiene el respaldo de la UOM a nivel nacional y de todas las distintas seccionales. La verdad es que es importante esta movilización, porque también lo acompañaron el paro con movilización. Sí, y aparte hay que entender una dinámica que parece que al gobierno no le importa, que es que aún si ellos creen que la decisión de bajar aranceles terminará siendo beneficiosa para el consumo de electrónica, hace falta gente que tenga ingreso para poder consumir cosas. Y en la medida que están deteriorando el trabajo, lo que están generando es un escenario en el cual, como un poco decíamos ayer, solo ciertos sectores de la sociedad van a poder disfrutar de los beneficios aparentes de las políticas nacionales. Tierra del Fuego tiene esa particularidad además, que es una provincia que se vería tremendamente afectada por esta decisión del gobierno nacional, que no deja de ser una medida de campaña, una medida claramente apuntada a conquistar el voto urbano de sectores medios y altos que quieren aspirar a comprarse. Una especie de plan platita, digamos, del que se quejaba del último tiempo de Massa, digamos, más o menos. Es como tirar lo que se pueda ahora antes de las elecciones. Sí, y te diría es aún peor, porque el plan platita de última tenía el componente que efectivamente había plata en juego. Acá es una promesa que no tiene ningún grado de incidencia en el corto plazo, pero que efectivamente plantea hacia adelante una problemática, que es que Tierra del Fuego se queda sin posibilidad de tener producción local y por ende con miles de personas en la calle. 7.000 familias en riesgo de quedarse sin laburo. Digo, es un montón para una provincia que depende mucho de la producción industrial. Totalmente. Y hablando de anuncios, ayer mencionábamos esta decisión del gobierno de ir contra los extranjeros aquí en la República Argentina. Solo algunos datitos que la verdad que no había que explorar demasiado para mostrarnos que es una pavada absoluta lo que dice el gobierno nacional. Vamos a ver qué decía el CELS, que se los recomiendo, tiene un hilo interesante, no lo voy a leer todo, pero va aclarando y desmintiendo cada uno de los puntos de este anuncio. Dice el CELS, el gobierno plantea que cualquier persona condenada que intente ingresar al país será rechazada, y dice, esto está previsto en la ley de migraciones para condenas superiores a 3 años. En segundo lugar, el gobierno, y que si la quieren modificar tiene que pasar por el Congreso, ¿sí? Claro. Que no lo puede decir el gobierno nacional, y que hoy está estipulado y son 3 años. Si a vos no te gusta, manda una ley.
no un decreto. El gobierno dice, plantea el CELS, que quienes sean encontrados en flagrancia por pasos no habilitados serán expulsados inmediatamente, y dice, esto ya está previsto en la ley de migraciones, explicita qué artículo y qué inciso por si lo quieren buscar. El gobierno plantea que la persona que mienta en la información durante su ingreso será expulsada, también ya está previsto este motivo para impedir un ingreso. El gobierno dice, plantea el CELS, que todo extranjero condenado por cualquier delito será deportado. Al ser la modificación de una ley, debe hacerlo el Congreso, y lo que decíamos hace un ratito, la ley vigente plantea en condenas mayores a 3 años. A 3 años. Que se acortan los plazos de apelación para la deportación. Dice el CELS, no se puede establecer un régimen excepcional para ciertas personas sin debate en el Congreso de la Nación, así que tienen derecho para defenderse. O sea, en lo que hace a la expulsión de inmigrantes, no tiene ningún sentido lo que anunció el gobierno. Ahora sigue el CELS sobre tema educación y salud, pero les traigo otros datitos para abordar esas situaciones. Notas de medios de comunicación que nada tienen de kirchneristas. Vamos a ver qué decía Chequeado sobre la atención médica a extranjeros en la República Argentina. Los datos existentes, cuya última actualización es del 2015, y esto hicieron un pedido de acceso a la información pública el año pasado, muestra que menos del 1% de quienes egresaron de un hospital público ese año fueron extranjeros sin residencia en el país, y de hecho te diría menos del 0,5% son extranjeros que no residen en el país. Hay un tuit de Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, hablando sobre el caso puntual de la provincia de Buenos Aires. Solo el 0,2% de las consultas y el 0,8% de las internaciones corresponden a extranjeros. A Chequeado, el gobierno le había mostrado algunos datos puntuales de ciertos hospitales como para hacer un zoom, y por ejemplo, dice, el gobierno nacional plantea que el Garrahan atendió durante los primeros 7 meses del año pasado a un total, redondeo, de 236.000 consultas, de las cuales solo 11.000 correspondieron a pacientes extranjeros. Hablamos de un 4,7% del total. Las cirugías son el 5,8%. Ahora dice Chequeado, el anuario del Hospital Garrahan, o sea, los casos que le di recién, los números son del gobierno nacional, pero los datos que tiene el Garrahan, que son del 2023, plantea que en ese año se atendieron en total 3.100 extranjeros, que representa un 0,6% de los pacientes atendidos. Nada. En el Hospital del Bicentenario, en Esteban Echeverría, se registró en los primeros 7 meses del año pasado un total de 11% de consultas de extranjeros. En el Favaloro, en La Matanza, un poco menos del 10%. En el Posadas de Morón, que es uno de los centros de mayor complejidad, menos del 7%. En el Hospital del Calafate, en Santa Cruz, el 0,05%. La verdad es que, por lo que estamos viendo, no tiene ningún tipo de incidencia en la atención a extranjeros en el sistema público de salud de la República Argentina. ¿Qué pasa con el tema de las universidades? También Chequeado hizo una nota sobre esto. Representan menos del 5% de la totalidad de los estudiantes de las universidades públicas argentinas. Y tenemos ahí un gráfico que muestra un poquito a qué corresponde cada una de estas personas, ¿no? ¿Dónde es que estudian? Y tenemos, a ver, 4,1% es el total de extranjeros que estudian en las universidades argentinas, de los cuales el 3,9% lo hace en la estatal, ¿sí? La verdad es que es muy poquita la cantidad. Pero además deben sí o sí ser residentes, ¿no? En el caso de las universidades, además, porque a vos te piden un documento. Te piden un documento, o sea que está bien, estamos contabilizando extranjeros que viven en la Argentina y que estudian en la universidad pública, que es encima de todo eso, es un porcentaje realmente muy menor, o sea, no hay ningún tipo de sentido de que hayan hecho un anuncio tan vende humo. Para su votante sí es importante. No, pero además, digo, estás apuntando en teoría a personas que infringen la ley. Claro, no, personas que vienen acá, ley, que están, que laburan, que tributan acá, que pagan que un viven, alquiler, que pagan impuestos. Sí, claro. Total.
Datos oficiales, el 95% de los que estudian en universidades argentinas vienen de la región, ¿sí? Países limítrofes, claro, seguramente. menos del 3% vienen de países de Europa, pero los principales países de origen para pregrado y grado son Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay. En posgrado los principales países son Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay y Perú. En el caso de la UBA, las facultades que tienen más incidencia de estudiantes extranjeros son medicina y odontología, con el 23 y el casi 13% respectivamente. Pero la verdad lo que vemos es que no tienen gran incidencia la presencia de extranjeros aquí en la Argentina. Ahora, el tema es que, y ayer lo estuvo refrescando el PRO, esto ya lo hizo Mauricio Macri. Mauricio Macri ya echó, miren, 3.000 extranjeros fueron expulsados por el decreto de Macri que ahora se derogó. Se derogó en la época de Alberto Fernández y traigo el se derogó porque esto es clave, ¿sí? Macri avanzó con una política de expulsión de extranjeros, hacer más rápido la deportación y demás. Y no prosperó en el tiempo, porque, bueno, según se había manifestado en la decisión del gobierno de Alberto Fernández, estos cambios en la ley migratoria que hizo Mauricio Macri resultan irreconciliables con la Constitución Nacional y con el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Y además, atención a esto, agravó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria. O sea, después te hacen juicio. ¿Por qué? Porque está yendo contra la Constitución, contra los tratados internacionales, Claro. te hacen juicio y eso sale plata, chicos, sale plata además. Pero bueno, nada, ya se intentó esto, ya se hizo esto y terminó siendo derogado porque no tiene ni pies ni cabeza. Así que por donde uno mira la decisión de ayer del gobierno nacional, ve esto, que es puro humo, que busca un golpe de efecto en plena campaña electoral, que las cuestiones de expulsión o para impedir ingresos de determinadas personas que provienen de otros países y que tienen alguna condena, ya existen en la República Argentina, que para endurecerlas tienen que pasar sí o sí por el Congreso. Hay que terminar con esta práctica de que todo se define por decreto y que las leyes no se discuten, que se discute si un decreto es válido o no, pero no la ley. O sea, estamos arrancando mal el trámite parlamentario. No funciona así. Y estas cosas se tienen que discutir en el Congreso de la Nación. Por lo tanto, son inaplicables. Y después, en la práctica, lo que tenés es esto, ¿no? Del sistema de salud y en la universidad pública que quieren que los extranjeros paguen. La verdad es que la incidencia es mínima. Por lo tanto, no pone en juego el déficit fiscal, no pone en juego el equilibrio. No hace nada, no impacta. Pero bueno, evidentemente querían un golpe de efecto en este último tramo de la campaña de la Ciudad de Buenos Aires, que por lo que vemos en las encuestas los tienen en una posición bastante incómoda. 5 minutitos ya pasaron de las 10 de la mañana. Pórtate bien. De 9 a 12.